Buenos días, vamos a continuar con nuestra clase de Tito. Hemos avanzado bien poquito, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena reflexionar mucho sobre esa parte, la última parte del versículo número 1, ¿no? Y dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y veíamos hace 8 días, íbamos a Mateo 28, 18 como la gran comisión, ¿no? Yo creo que es una verdad central bíblica en no solamente compartir el evangelio, sino discipular a las personas, ¿no? Y es algo que hoy lamentablemente se ha dejado por un lado, ¿no? Hoy a la gente se les comparte y no se les discipula, no se les enseña. Y veíamos que el ministerio apostólico, hablando de todos los apóstoles, el ministerio apostólico que está basado en el Nuevo Testamento, tiene dos facetas primordiales, que es la proclamación del evangelio y la formación de los creyentes en todo el consejo de Dios. Entonces veíamos que la evangelización y la educación cristiana deben de ir de la mano, ¿no? Porque el evangelio empieza con una respuesta en el corazón, se cree con el corazón, pero debe ir a la cabeza, ¿no? ¿Y eso qué va a transformar? La vida. O sea, son como fases que son simultáneas, pero que se deben de ir sembrando, ¿no? Entonces, aquí vemos una realidad bíblica muy fuerte en este primer versículo, que habla de la vivencia, ¿no? Somos llamados a vivir como creyentes por lo que Dios ha hecho en el corazón y ha facultado nuestra mente para poder entender. Estaba velada la escritura porque el corazón estaba entenebrecido, ¿no? Yo creo que aquí es una parte central del cristianismo que afecta mucho el cristianismo moderno, ¿no? El cristianismo moderno que deja la vivencia a un lado, ¿no? Y muchos creyentes hoy son como enciclopedias, ¿no? Saben mucha Biblia, pero no la viven. Y eso es lamentable, ¿no? Entonces, cuando habla de la piedad, según la piedad, está hablando de la vida transformada por Dios. O sea, una persona piadosa es una persona que vive bajo los principios morales de Dios. Y es algo fundamental, ¿no? Y esa vida piadosa se desprende del conocimiento de la verdad, de la doctrina verdadera, ¿no? O sea, todo va como ligado, ¿no? De una manera, o sea, para nuestro entendimiento podemos como hacer bloques, ¿no? Doctrina, vida, pero es algo que va en un solo camino, ¿no? La sana doctrina, entonces, no es solamente el puro conocimiento, sino es el conocimiento bien fundamentado en el corazón, obviamente en la mente, traducido en una vivencia. Y decíamos que el apóstol Pablo escoge una palabra fuerte aquí cuando habla de conocimiento. La palabra normal es la palabra gnosis, de conocimiento, pero él pone la palabra epignosis, que habla de un superconocimiento. Y ese es el evangelio, no es que nos haga superdotados, sino nos lleva a un conocimiento que verdaderamente nos da libertad, ¿no? Porque el hombre que no conoce de Dios, aunque diga que es libre, está siempre esclavizado a algo, ¿no? Nosotros somos libres, pero nos esclavizamos por amor a nuestro amo, que es diferente, ¿no? Y veíamos primero de Timoteo 6:20, ¿no? Una práctica que desde aquel tiempo es cuestionada y sigue siendo cuestionada hoy, ¿no? No necesitamos sentarnos y neciar la escritura, ¿no? Porque el que nos convence de la revelación y de lo que está escrito, ¿quién es? El Espíritu de Dios, ¿no? Ya ves que hay muchos pleitos ahora, ¿no? Y esa interpretación de esta forma, no.
Dice 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, conocimiento, ¿no? Lo cual profesan algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, a diferencia de lo que en esta carta acerca de los falsos maestros, ellos dan un conocimiento supuesto, que dicen supuestamente que es la verdad, pero se entiende, no ayuda en nada a la piedad de las personas. Entonces, cuando la palabra, lo que se habla o lo que se enseña en la iglesia no transforma la vida de las personas, no se entiende que no es lo que viene de ese super conocimiento que viene de las escrituras, ¿no? Entonces, las mismas escrituras hacen toda la labor, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es poderosa para hacer cambios, ¿no? Entonces, esa sabiduría, la verdadera sabiduría viene de arriba y fomenta la piedad de los hombres. Cuando hablo hombres, hablo general, hombres y mujeres, ¿no? La verdadera sabiduría, la que viene de Dios, ¿no? Y es la única que transforma vidas. O sea, cuando nos exponemos al Evangelio, creyéndolo, buscando entenderlo, somos transformados. Se conjunta aquí algo bien importante, el poder de Dios y la voluntad humana, ¿no? Porque Dios no nos va a transformar dormidos y mañana voy a despertar siendo una persona diferente, ¿no? Tiene que haber el poder de Dios revelando, capacitando, pero la voluntad humana ejecutando. Y es algo que hoy también queda muy lejos, ¿no? Hoy creemos que sentarme y venir, ya me voy a cambiar. No, sí, o sea, ya te reveló, ya entendiste. Ahora sí, literalmente nos prendió la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Pues caminar en ese sendero, ¿no? Para que se cumpla algo importante. Entonces, la docencia en la iglesia tiene ese principio, eso es lo que buscamos, tú y yo. Que nuestra vida se vaya haciendo una vida piadosa, eso es lo que buscamos. Y una vida piadosa es una vida auténtica en esa relación con Dios. O sea, somos cristianos auténticos cuando vamos creciendo en la piedad. Y eso lleva algo muy fuerte en el corazón, que solamente lo podemos experimentar lo que hemos nacido de nuevo, el temor a Dios. El temor a Dios es uno de los rasgos característicos de una vida piedosa. O sea, no mientes, primeramente por lo que Dios ya hizo, y otra parte no mentimos porque decimos, tenemos conocimiento que Dios todo lo ve y todo lo sabe, ¿no? Podemos decir entonces que la vida piadosa es el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, es aquí a donde se pone así como un signo de interrogación bien grande cuando alguien dice soy cristiano y no ha sido transformado, ¿no? O sea, recuerda que nosotros no podemos determinar quién es nacido porque la elección es en quién, en Dios, ¿no? Dios es el que transforma, hace todo. Pero por sus frutos, dijo el Señor, y esos frutos, pues su vivencia, ¿no? Entonces aquí se pone así una interrogación enorme cuando alguien no está siendo transformado por la palabra de Dios, ¿no? Y eso, pues obviamente el paso del tiempo se tiene que ir manifestando, ¿no? Se tiene que ir viendo. Entonces, toda enseñanza que no sirva para transformar la vida, pues es en vana. Por eso no buscamos el domingo entretener a nadie, ¿no? No se busca, no es el fin. Buscamos que seamos capacitados, enseñados, para que nuestra vida, así, para poder entenderlo, refleje la vida de Cristo. Él es el maestro, ¿no? Él es nosotros somos unos simples discípulos, ¿no? Y esto
quiero que lo medites, es en la vida cotidiana. No es en la vida dominical, es la vida cotidiana, nuestro diario andar, nuestra diaria manera de conducirnos. Entonces podemos decir que la sana doctrina es la vida piadosa y es el centro de la carta de Tito. Vamos a ir viendo cómo él va a los diferentes sectores de la iglesia que conforman la iglesia: ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres, todo lo toca ahí. Entonces podemos decir que el centro de la carta de Tito es la vida piadosa, ¿no? La vida moral. Porque le va a hablar a las ancianas, a los ancianos, a los jóvenes, aún inclusive a los esclavos, que en nuestro tiempo son trabajadores, ¿no? Aún en ese punto debemos de demostrar quiénes somos, ¿no? Entonces, una de las cosas que pues afortunadamente ha golpeado mucho a la iglesia en los últimos años para acá, más o menos finales de los años 70, 80, 90 para acá, casi ya tiene 40, 50 años esa situación, es todas las palabras vacías y vanas que se hablan muchas veces desde los púlpitos de las iglesias, ¿no? Palabras de avivamiento y que Dios y no sé, y un concepto de Dios que no tiene nada que ver bíblico. Por eso la iglesia hoy está, ¿no? Por eso fíjate, en ese movimiento que empezó por los años 80, 70, llega la pandemia en este siglo. ¿Y qué hizo la pandemia? Se arrasó. Y es una verdad bíblica, ¿no? Cuando está Mateo 24 dice, ¿cuáles señales habrá para la venida del Señor? Entonces la pandemia es una señal de que el regreso de Cristo está cercano. Entonces vemos cómo todo eso ha implicado, ¿no? Y hoy nosotros buscamos retomar como dice la Biblia, los apóstoles, ¿no? O sea, lo que ellos enseñaban. Es lo que no queremos influencia de ningún concepto ni americano, ni nada, ni de ningún pensador moderno, ¿no? Ves que para muchos lo que dice fulano, lo que dice sultano es ley, ¿no? Olvídate. Cuando al que dicen que es ley, ni él ni lo dijo. Por ejemplo, esos hombres los calvinistas, hay cosas que Calvino no dijo. Y la interpretación de Calvino no es lo que ellos argumentan el día de hoy. Eso tiene de los años 70 para acá. Y hay una denominación que hasta son hipercalvinistas, imagínate, ¿no? O sea, dices, wow. Y todos ellos creen en estar en la sabiduría de Dios, ¿no? Ellos ya están, como ya son elegidos, como están elegidos ya ellos, en su concepto, están buscando cuál es el pecado de omisión y cuál es el pecado de comisión. A ver, tú dime, ¿cuál es el pecado? Y te preguntan, oye, ¿cuál es el pecado de comisión? O sea, ¿cuál es el pecado de comisión y cuál es el pecado de omisión? El pecado de omisión es que ni cuenta te das, ¿no? Y el pecado de comisión es aquel que lo haces. Imagínate, yo te pregunto, si somos pecadores, ¿cuántas veces en el día transgredimos la voluntad de Dios sin darnos cuenta, ¿no? Pero el Espíritu, ¿qué hace? Pero ellos lo argumentan diciendo, pues como yo ya soy elegido, gracia sobre todo, la gracia irresistible, ¿no? Entonces, en esa elección, y está fuerte eso, es un pensamiento, y ese va a los jóvenes, muchos jóvenes los ha puesto de cabeza, ¿no? Entonces, estamos en esa parte, ¿no? Entonces, la vida piadosa es el reflejo de tu comunión con Dios, así de sencillo. Si tú me dices que tienes comunión con Dios, que oras a Dios, que escuchas a Dios, se ve en tu diario andar, en todas las áreas, en tu matrimonio, en el lugar donde estés. Si eres hijo, si eres papá, si eres mamá, si eres soltero, no sé, en donde estés, el rol que te toque vivir, en ese rol se manifiesta tu relación con Dios. Y eso es así el centro, lo que se conoce bíblicamente como la sana doctrina.
Y el único que capacita, enseña e instruye es Dios. Y Él es el que nos pone el listón, el listón de vida, ¿no? O sea, porque tu piedad a mi piedad, pues imagínate, ¿no? Si nos medimos entre nosotros, pues hay uno que siempre va a ser mejor y uno que va a ser peor, ¿no? Siempre. Entonces, vemos en esta carta que es fundamental cómo Pablo establece dos ministerios fundamentales. Es la columna de la iglesia, la evangelización de no creyentes y la enseñanza bíblica. El calvinismo habla de reevangelizar a la iglesia. Ellos quieren reevangelizar desde adentro las iglesias, causando revueltas. Porque dicen que la iglesia no ha sido, está mal. Entonces, el único que hace toda esa obra de convertir, capacitar, enseñar, instruir, es Dios a través de su Espíritu. Nosotros los maestros, los pastores, somos únicamente instrumentos de Dios. Punto. Y cuando esas dos cosas están bien fundamentadas, podemos pasar a la tercera. ¿Cuál es la tercera? Dice la primera parte del versículo número 2. En la esperanza de la vida eterna. O sea, y aquí ya es otro escalafón, ¿no? Fuerte. Entonces aquí vemos cómo es la vida de un creyente, ¿no? Lo que hace Dios en el corazón, lo que Dios nos capacita en la mente, la voluntad del hombre viviendo, que nadie va a vivir tu vida. O sea, ¿quién es el responsable de dar respuesta? Cada quien. La obediencia es personal, ¿no? Es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero viene otro escalafón. Y es un tema que hoy en la modernidad de la iglesia, hablarles de la esperanza, hablarles de la vida futura y versículos, pues no sabemos un montón, ¿no? Pero son letra muerta, ¿no? No, es que no pongan la mirada en las cosas de abajo. Ay, pero eres bien codicioso, ¿no? Pero eso no se va a gestar hasta que no haya un crecimiento espiritual, un cimiento sano, que aprendamos a vivir con la esperanza verdadera de la vida eterna, que todo lo de aquí, todo aún nuestra vida es pasajera, vida en este cuerpo, en este momento. Nada está, no somos, el hombre no gobierna absolutamente nada. El que dispone todo en cada quien es Dios. El tiempo de nacer, el tiempo de esto, Dios. Entonces, y esa parte que hoy también es una parte muy olvidada en la iglesia, ahora sí, literalmente, mantener la mirada puesta en el galardón, ¿no? En el premio. ¿Cuál es el premio más grande para nosotros? Vivir la eternidad con Dios. Es el premio más grande. Pero para muchos el premio más grande es tu trabajo, su profesión, sus cosas materiales. Y al final todo eso, digo, ahora no estoy diciendo que no trabajes, ¿no? Como muchos dicen, no, estoy esperando, no seas flojo, trabaja. O sea, es el equilibrio, ese razonamiento de ver las cosas con sensatez nos las da Dios. Que no estamos diciendo que no es que no voy a trabajar porque voy a orar, no inventes, no seas flojo, ¿no? Párate a trabajar. Porque muchos así están, ¿no? Que quieren venir a servir y a participar en la iglesia, pero que la iglesia los sostenga, ¿no? Eso no es así, ¿no? Y mira, lista, nos podemos pasar de aquí hasta las 10 de la mañana dándote nombres. Uno tras otro, esperando a ver qué me toca. No nos toca nada, nos toca dar. Somos deudores delante de Dios. Y lo vamos a reafirmar con lo de el congreso del próximo lunes. Somos deudores totalmente de Dios. No nos toca dar nada. ¿Y sabes por qué somos deudores? Simplemente de qué vida nos sacó Dios.
¿De qué vida? ¿Quiénes éramos? ¿Qué practicábamos? Y cuando Dios en su gracia nos saca sin cobrarnos nada, nos hace deudores delante de Dios. Entonces, estos tres principios que ya pasamos es el evangelio puro, la vida de piedad y la convicción clara del galardón de la vida eterna, son los principios que sostienen la vida de fe en toda circunstancia. O sea, si esos tres principios están bien fundados en el corazón, o sea, que es desear como niño la leche espiritual no adulterada, ¿no? Y después de eso entenderla, después de eso vivirla y saber que hay un premio, una esperanza, nos mantiene firmes a pesar de todo lo que podamos vivir en esta vida. Porque aún la muerte, que para el hombre natural no tiene respuesta, para nosotros sí, porque morimos en la esperanza de Dios. Los que han muerto en Cristo hoy se adelantaron solamente. Están en la esperanza. Ahora, ya ahí empezamos a divagar, ¿no? Si están flotando, si están en... No, se los llevó a Marte, Dios, no, ya. Son cosas que les encanta andar ahí divagando y pues nomás, ya lo leímos, no discutas cosas necias que no edifican, ¿no? Entonces, 1 de Timoteo 4:10. 1 de Timoteo capítulo 4, verso número 10. Dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué cito esta cita de 1 Timoteo 4:10? Porque esos tres principios fundamentales en el corazón de la iglesia lo lleva a enfrentarse a los principios del mundo. Esos tres principios bien fundamentados en tu corazón te hace vivir en contra del sistema del mundo. El mundo no quiere una vida piadosa, el mundo es otra cosa. Entonces, ¿eso qué va a traer? Dice 1 Timoteo, ¿qué va a traer? Sufrimiento y oprobios. Entonces, cuando el trato de Dios cuando Dios permite ciertas cosas, caes en desánimo, es la evidencia de que algo no está bien. Algo no está bien. Yo no estoy diciendo que no haya un momento de duda, yo no estoy diciendo que no tengamos una crisis, todos las vivimos. Un día más, un día menos, todos vivimos eso. Pero permanecer en eso ya fue otra cosa. Entonces, podemos decir que el resultado de creer en el Evangelio, conocer la verdad y crecer en la piedad es abundar en la vida eterna. O sea, haciendo eso aquí, ya conscientes, tú y yo ya estamos viviendo en la eternidad. ¿Qué es lo único que pasa? ¿Qué es lo único que falta? Que este cuerpo pecador se vaya a donde fue tomado, a la tierra. Pero lo demás ya está listo. Y fíjate, y la esperanza de la vida eterna es el mensaje central del Evangelio. Somos llamados, estamos predicando a la gente que se salve de la condenación para que tengan la vida eterna ¿con quién? Con Dios. Y tú dime si eso es lo que hoy se enseña, si eso es lo que hoy se proclama en el evangelismo, ¿no? Hoy se atrae a la gente con milagros, con shows y que te quite una enfermedad. Claro, Dios puede quitar una enfermedad. Pues es soberano, ¿no? Si Él quiere, puede sanar. Nosotros no vamos a negar ni los dones de Dios ni lo que le he dado a los hombres. O sea, los dones también son cosas que vienen de Dios. Hay dones transferibles a los hombres, ¿no?
Segunda de Timoteo capítulo 1, verso número 10. Segunda de Timoteo 1:10. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, todo esto viene a través de Cristo. El que no está en Cristo no tiene nada de esto, está perdido. Ahora hay que entender bíblicamente las dispensaciones de los tiempos bíblicos, ¿no? Cuando estaba el Señor Jesús, el Espíritu no había descendido sobre la iglesia, ¿no? Porque Él era mismo Dios, ¿no? O sea, la influencia era Él mismo, ¿no? Pero cuando Él asciende, ¿qué viene? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando le dice a los discípulos, recibirás poder, ¿poder para qué? Primero, para llevar el Evangelio, y segundo, para vivir en esa vida piadosa, para mantener la esperanza. Por eso ellos murieron siendo sacrificados, golpeados, y no negaron a Dios. Ellos nunca claudicaron de su misión. Y mira que hoy, como somos de chocolate, con cualquier cosa nos derretimos, ¿no? Pero ellos no. Entonces, es lo que enseña, una de las cosas que enseña la esperanza de la vida cristiana, lo que hace el Espíritu. Es uno de los centros que enseña el Evangelio de Juan, que es un evangelio diferente, que no se conoce como los otros tres evangelios, es diferente. Vamos a Juan 7:38. Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. Está hablando de la obra del Espíritu. Quiero que anotes ahí y te lo lleves así claramente y lo medites. El Espíritu siempre renueva. El estancamiento no es obra del Espíritu Santo. Sigo en el verso número 39 de 7:38. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se entienden los tiempos de dispensación? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Renueva. Pero para eso se necesita alegar la mente, el corazón, la voluntad, y se afirma la esperanza de la vida eterna. Entonces, la vida cristiana es de sufrimiento, de oprobio, pero de renovación. Nunca vamos a ser los mismos. Nunca. Cada vez que vas, cada domingo, cada semana, cada vez vas fundamentándote en más cosas. Y estamos en una parte nosotros que se conoce como el ya y todavía no. O sea, yo ya estoy con Dios, pero todavía sigo habitando aquí. Yo tengo esa esperanza. Ya tengo la esperanza segura de que lo peor que me puede pasar es morirme, ¿no? Aún eso no me separará del amor de Cristo. Y eso es una realidad. Y este es el principio que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? O sea, vivir así es vivir bajo conceptos fuera de lo que el mundo nos está golpeando fuertemente, ¿no? Y eso es lo que está fundamentando el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Nos habla la verdad, nos la afirma, nos la revela, nos guía a ese principio para mantenernos firmes. Entonces, eso es lo más importante del cristianismo, fíjate, la esperanza de estar con Cristo. Todo esto de aquí, todo lo que ves, se va a terminar. Según lo que describe el apóstol Pedro, pues no va a ser nada grato, ¿no? Porque habla de fuego. Entonces, hay que leer ahí, ¿no? Lo que el apóstol Pedro, creo que la segunda carta describe acerca de eso. Y si te fijas,
ese fundamento hoy está perdido en la iglesia, ¿no? O sea, yo quiero que hagas una reflexión. ¿Cuántas veces has oído un mensaje basado en la vida eterna? De vez en cuando, ¿no? Y debería de ser un mensaje central de la enseñanza bíblica. Y seguimos adelante. Entonces, en la esperanza de la vida eterna, y vuelve a reafirmar algo bien importante el apóstol Pablo. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. ¿Por qué manifiesta esto? Porque el mundo va a tratar de robarnos el fundamento de la vida eterna. Si Satanás logra penetrar esa parte en tu vida, te tiene a su merced. Te vuelves esclavo cuando ya eres libre. Te vuelves esclavo de tu trabajo, de mil cosas, cuando debes de ser un hombre libre, una mujer libre para servir a Dios. Por eso él dice, la cual Dios que no miente. Entonces todas las promesas del Evangelio, de la palabra de Dios, principalmente la vida eterna nos debe de dar firmeza. Y hay cosas que te impactan, ¿no? Yo siempre he platicado de esa parte de vida que me tocó a mí a mis 14, 12 años, no recuerdo si tenía por esa edad, cuando muere mi abuelo paterno, dormido. Mi abuela paterna, Petra se llamaba, después de que tuvo como 15 hijos, un pequeño accidente en casa, se quedó postrada en silla de ruedas. Yo desde que tengo en silla de ruedas, pero ella oraba por la gente y la gente sanaba. Y cuando muere mi abuelo dormido, pues el impacto de todo eso. Yo me acuerdo mucho, yo no era creyente, yo nací a los 30 años. Me acuerdo mucho con el panteón en su silla de ruedas, cuando estaban bajando el féretro del abuelo, ella levantaba las manos al cielo y decía, allá nos vemos, Juan, allá nos vemos. Tú lo tomas así, te impacta, pero hoy entiendes esa convicción, ¿no? A los 2 años murió igual, dormido. Entonces esa es una parte importante que hoy se desestima. Y es algo que la iglesia y nosotros como pastores debemos fundamentar en la esperanza de la iglesia, ¿no? Sí tienes que trabajar, sí tienes que hacer aquí, mientras estés en este mundo, estamos sujetos a las cosas de este mundo. Nos tenemos que bañar, ¿no? Tenemos que comer. Pero eso no trasciende. Eso no trasciende. Verdaderamente aquí la reflexión es, ¿qué estamos haciendo tú y yo para la vida con Dios? Porque sabes que Dios nos va a dar coronas, que esas coronas van a ser regresadas a sus pies, según Apocalipsis. En ese momento, ¿qué vamos a entregar? Nada. No le vas a entregar las llaves de tu coche, ¿verdad? Por el cual hoy no vienes a la iglesia, no te capacitas, no. O sea, es lo que hablaba con los jóvenes. Yo no puedo creer que los jóvenes que no tienen la necesidad de ese trabajo no tengan tiempo para buscar de Dios. No lo puedo creer. Y hablo desde los adolescentes hasta aquí hay un montón de jóvenes adultos, un montón profesionistas. No tienen tiempo para Dios. Entonces, ¿qué le van a entregar? ¿Su título? ¿Su posgrado? ¿Su maestría? Ahora, ¿qué quiere decir? Que no lo tengas. Si el mundo te lo pide, que para tener un trabajo digno tienes que meterte a hacer una maestría o un posgrado, pues hazlo. Pero entonces, y es ahí donde hoy estamos en esa lucha es bien fácil aprender. Lo bueno o lo malo es bien fácil, ¿sí o no? Somos capaces, ¿no? Pero desaprender, híjole. Y hoy estamos en ese proceso con la iglesia. Desaprende esa vida. Esa vida no te lleva a nada. Y muchos de estos jóvenes ya en edad pues ya más para allá que para acá, ya más de cuarentones, solteros.
Solteros y solteras. Es tanto el egoísmo, porque el centro del matrimonio es dejar de ser egoísta. Vas a vivir con alguien que no es de tu familia y no es igual a ti. Hay afinidad, lo que tú quieras, pero eso de que tu media naranja, eso lo dicen los psicólogos. Yo le digo a mi esposa: tú eres mi media naranja, tú eres los huesitos, yo soy la pulpa, le digo. Y a lo mejor hasta la cáscara eres tú. Y hoy mira, muchos de ellos están solteros, solteras. Cuando ¿qué es más hermoso? Pero ¿sabes tanto el afán del mundo? Hoy los jóvenes no se quieren casar, y eso es un principio del mundo, no se quieren casar. Es un egoísmo enorme. Y Dios no miente. ¿Quién creó la familia? Dios. Y Dios no miente. Dice que hallar esposa es hallar ¿qué? El bien. Dios no miente. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, lo que Dios quiere es que nos afirmemos, volteemos a Él en dependencia. Pero si no hay fundamento, te pierdes, te vas. Vamos al libro de Números, capítulo 23, verso número 19. Números 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Claro que Dios hace y determina. ¿Estamos bien? Números 23, 19, ¿sí? Ahora vamos a tomar este principio para la vida piadosa, ¿no? Porque no podemos dejarlo de ver, ¿no? Entonces, si Dios no miente, ¿cómo debe ser nuestra vida como creyentes? Sin mentira, ¿no? Todavía seguimos creyentes de 30, 40 años, que hay mentiritas blancas, ¿no? No, sin mentira. Entonces, ¿por qué dice Pablo esto aquí? Tenemos que aplicarlo al contexto cultural a que va dirigida la carta. Los cretenses eran mentirosos, su forma de vida era mentir, como los mexicanos. Yo di una enseñanza hace muchos años: ¿eres cretense o eres mexicano? ¿Qué eres? Pues es lo mismo. Los cretenses, en su estilo de vida, mentían. Y como los falsos maestros mentían, se identificaban con ellos. Es increíble, ¿no? O sea, ¿ves la sociedad en este país cómo está? O sea, yo no me meto en política, no porque no me gusta, ¿no? Ni sentido tiene. Pero ves la sociedad, ves el país cómo está, y la gente dice: no, pues es igual, igualitos. Entonces los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones, dice más adelante. Pues por eso Pablo dice aquí, dice, la cual Dios no miente. Y esa es la cual se refiere a la esperanza de la vida eterna. No miente. Entonces todo lo que viene de Dios es veraz. Y si Dios es veraz, el pueblo de Dios debe ser conocido por su veracidad. Y mira que te llevas unas sorpresotas enormes, enormes, enormes. A veces que tienes que verlo y oírlo para creer lo que estás oyendo y viendo. O sea, creer lo que estás oyendo y viendo lo que estás viendo. ¿De quién viene lo que estás oyendo? Eso puede ser. Porque una de las cosas que debe de identificar a un cristiano es la vida de veracidad que lleva.
¿Somos pecadores? Sí, nadie dice que no. Pero ocultar nuestro pecado, querer engañar a otro, sacar partida del engaño, entonces el concepto mexicano bien arraigado en nosotros, ¿no? México es así, ¿no? Se voltea un camión en la autopista y en lugar de ir a rescatar al chofer, empiezan a sacar lo que trae, ¿no? Viene un temblor o un huracán y en lugar de irse a guardar a su casa, el día que agarraron al hijo del Chapo, ¿no? O sea, los balazos y los quemazones, y de repente pasan así y saqueando un FANSA, un Electra. Yo, cuate, queriendo subir en la cajuela, es un coche, un refrigerador. Es ese pueblo. Pero volteas a la iglesia y dices, wow, lo mismo. Y mira que yo me voy a reservar mi derecho de lo que sé, pero fuerte, muy fuerte. Y lo acabamos de vivir con el último pastor que se fue. Yo le hablé por teléfono. Yo ya me cuido. Pedí a otro pastor que estuviera en la línea sin que supiera y se grabó la conversación. Porque ya no. Fíjate esos niveles tengo que llegar. Entre pastores. Y 2 meses y medio antes le dije, esto está pasando. No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Vamos a hablarnos con honestidad. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo que no soy honesto? Y después, es penoso. Pero ahí está. Fíjate, a ese nivel, qué pena, ¿no? Qué lamentable. Pero como es el qué dirán y yo diré, entonces los que abrazan esa mentira y aplauden hoy en el Face, pues son igual a ellos. Sencillo. Porque el hombre justo, el hombre piadoso, el hombre temeroso de Dios dice, no, esto es así. Entonces, de mucho cuidado, porque el Face es nuestro espejo, ¿no? Hoy públicamente, ¿no? Lo que sale ahí. Entonces dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Wow! O sea, todavía no estaban creadas las cosas y Dios ya había prometido la vida eterna para su creación de los hombres. Así de sencillo. Explícame eso. Explícame la elección. Explícame la eternidad. Aunque sabes que de alguna manera la entendemos porque fuimos creados en el principio de la eternidad. Fuimos creados así. Pero explícame la eternidad. Explícame cómo Dios, desde antes cuando habla de los siglos, está hablando de las cosas creadas. Y siglos habla de dispensaciones de los tiempos. ¿Un siglo cuántos años tiene? 1000. ¿1000 o 100? 100. Entonces cuando dice siglos, pues ya le pones ahí los 100 que quieras. Es algo de algo que razonamos. Entonces imagínate, cuando hablas de la eternidad, cuando hablas de las promesas de Dios, hablas de la seguridad de un Dios que estableció todo eso antes de que todo esto fuera creado. Y eso pues obviamente nos rebasa y lo único que entra es la fe, porque Dios es veraz. No miente. Una de las cosas que podemos entender con este principio bíblico de la eternidad de Dios, que Dios no improvisa nada. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? No conocemos el pasado, no conocemos el futuro, estamos viviendo el presente, tenemos bases del pasado, pero no podemos improvisar nada, no podemos llegar al momento, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Tenemos que tener bases también nosotros. Por eso nos enseña la Biblia que si vas a empezar a construir algo te sientes y miras, ¿no? Si te alcanza, no te alcanza, el tiempo. Y eso lo que nos hace solamente es maravillarnos de Dios. O sea, ¿cómo te explico eso, no? Entonces Dios nos ha capacitado
no solamente para vivir en la eternidad, sino para proclamar de la eternidad de Dios a los hombres, que es el Evangelio. Y eso se ha perdido totalmente, ¿no? Hoy no se enfoca de esa manera, ¿no? Y es el punto donde el hombre tiene más teorías, ¿no? En cuanto a qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Hay unos que creen que van a regresar de gusano, otros de vaca. Y otros dicen, no, es que no se sabe nada del amor. No, sí, nosotros sí sabemos. Para nosotros sí es un fundamento, ¿no? Entonces, por eso es la evangelización, para que los escogidos en Dios lleguen a la fe. ¿Quiénes son los escogidos en Dios? Dios no nos deja ver, porque está en Dios. Imagínate que Dios hubiera dicho, todos los feos no se salvan, pues ya hubiéramos ido al infierno tú y yo, ¿no? Solamente los guapos, pues hubiéramos pasado algunos cuantos, ¿no? Es que sí es esto. Y dice la parte inicial del verso número 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto está hablando de la vida eterna. Este principio bíblico de la vida eterna fue más claramente entendido y visto y proclamado desde los apóstoles, aunque ya había sido en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahí determina que Dios es un Señor que gobierna todo, los tiempos. Si Él gobierna todos los tiempos, pues nuestra vida está en sus tiempos. Él tiene tiempo para todo, ¿no? Y hoy que se hace de eso, se agarra este principio para ocultar mi pecado, ¿no? Es que no es mi tiempo. Pues ¿cómo lo va a ser tu tiempo? Es que no es mi tiempo de casarme. No, pues ya tienes 40 años, entonces ¿para cuándo, mijo? En lugar de tener hijos vas a tener nietos. ¿Sí me entiendes? O sea, es un concepto, ¿no? Es que no es mi tiempo. ¿No es tu tiempo de qué? Hay principios que nos gobiernan, a ti y a mí. Es que no es mi tiempo de ir al instituto, entonces ¿cuándo? Y es pretexto tras pretexto, ¿no? O sea, Dios tiene sus tiempos y nos pone en el punto del tiempo de Dios, pero tiene que surgir la voluntad de nosotros, que se llama obediencia. La voluntad es sinónimo de obediencia a Dios. Porque Dios no quiere burros espirituales, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque dice que los inconstantes, dice Santiago, tuercen las cosas, ¿no? Un inconstante pervierte todo. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. O sea, si el mensaje del domingo te pegó en el corazón, quieres venir ya, pero después de 2 semanas, otra vez a lo mismo. Entonces, así sucedió con la venida del Hijo de Dios. ¿Cuándo llegó el momento? Cuando Dios lo determinó, en que naciera el Hijo de Dios, ¿no? Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, verso número 4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Uy, eso para otros conceptos doctrinales, nacido bajo la ley, sus rollos traen ahí. Y así es el tiempo de Dios del Evangelio, ¿no? ¿Cuándo nacimos de nuevo? En el tiempo de Dios. Porque el día que nacimos de nuevo no te levantaste diciendo, quiero ser cristiano. Tiempo perfecto de Dios. Y si 2, 3 veces estuviste expuesto y no te convertiste, el tiempo aún sigue siendo de Dios. Porque ves que la otra rama dice que le abras tu corazón a Dios. No, tú no puedes abrir el corazón a Dios. El que hace toda esa operación quirúrgica es Dios, en su debido
tiempo, pero no pasa por encima de la voluntad de los hombres. O sea, el abrirte el corazón es, ay, le abrí mi corazón. Sí, sí es una realidad, pero no producido por nosotros, sino es Dios haciendo la obra en nosotros. Ahora, que tú me dices, ¿qué determina que uno sí abra y otro no? Lo sé, y nadie lo sabe, porque es una obra de Dios. Porque el corazón de todos sin Dios está muerto para Dios. Vivíamos una vida de impiedad. ¿Qué es la vida de impiedad? A espaldas a Dios. Muertos, de piedra, dice. ¿Quién es el único que puede hacer esa obra? Dios. Entonces, lo que era imposible para los hombres, Dios lo hace. Entonces, nada de que mi abuelita Chonita oró por mí, no. Sí, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tu abuelita haya orado por ti. Pero, es que yo escuché no sé qué. No, nadie interviene. Los tiempos son de Dios perfectos. Y hoy es el tiempo para nosotros de la pandemia, el tiempo de afirmarnos, ¿no? El tiempo de muchas cosas. ¿En dónde recae la responsabilidad? En nosotros. De dar respuesta a las cosas de Dios. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿De qué palabra está hablando? Primeramente, del verbo de Dios, Jesucristo. Él es el verbo de Dios, es el verbo encarnado. Todo el Antiguo Testamento es Cristo. Todo lo que se hacía en el tabernáculo es Cristo. Todas las fiestas es Cristo. Todo se cumplió en Él. Ya no hay nada de hacer, todo está escrito, se cumplió en Cristo. Si no, pues lee Hebreos, ¿no? Ahí está clarísimo, ¿no? Ya no hay que hacer otro sacrificio, ya está. Hoy los cristianos andan haciendo sacrificios y quemando sus pecados en el fuego, y haciendo tanta cosa impresionante. Todos esos conceptos vienen de Estados Unidos. El G12, todo eso viene de Estados Unidos. Y son los años que te estoy diciendo de los 70s, 80s, 90s para acá. Los famosos reencuentros y requeteencuentros, ¿no? Y la gente no le predicaban, no le hablaban del evangelio, de la vida eterna, y lo llevaban a un reencuentro. Pura psicología. ¿Sabes que todo eso de multinivel, del G12, todos son conceptos americanos? Por ejemplo, si tú vas a un retiro de Mary Kay, te hacen eso. Yo no fui, pero me platicaron. Sí, les hacen eso a las mujeres. Las ponen al lado de un fuego, que escribas tus pecados o tu dolor en un papelito y se avientan y todo el mundo llorando. El arrepentimiento del mundo conduce a muerte. El de Dios conduce a vida. Todos esos conceptos son americanizados. Si tenemos influencia de todo, imagínate en el concepto de la iglesia. Entonces eso es de donde tenemos que salir. Entonces cuando habla aquí, manifestó su palabra, primeramente hablamos de Jesucristo, que es el verbo de Dios, la palabra encarnada. Y también podemos entender que es el evangelio, lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, Dios así quiso que tuviéramos la guía de Dios escrita, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído que de la misma boca el Señor dijo, escrito está? ¿Cuántas veces hemos leído que le dice a los que estaban oyéndole, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Pues Dios quiso que fuera así, la transmisión de sus principios a través de la palabra escrita. Si hubiera querido fuera por el internet, como muchos piensan hoy, pues hubiera llegado en los tiempos del internet, ¿no? O sea, porque te fijas, otra de las verdades, hoy la iglesia no va a la Biblia. Hoy la Biblia, ahí está. Entonces, eso es un principio fundamental del cristianismo, tu Biblia. Debes de tener tu propia Biblia, tu Biblia de estudio, en donde tú lees, y cuando te la acabas, no la tires, guárdala y cómprate otra. Y así es. Yo tengo mis primeras Biblias ahí guardadas, pegadas con diurex, todas marcadas. Pues así es, ¿no? Es tu Biblia. Y pues utilizamos esto porque es más fácil, ¿no?
Lo que ya no veo, aquí traigo las letras tamaño 5 pulgadas, ¿no? La gente tuviera que traer una naca columba de este tamaño para poder leer, ¿no? Y con mi libro. Como era el libro de Matthew Henry, ¿no? El primero que llegó a mis manos fue el de Matthew Henry, ¿no? El azul, no sé si lo tuvieron. Se pesa como 5 kilos, de los de la mochila, ¿no? Era el libro uno de los libros que no se conseguía en aquel tiempo. Entonces, pero sin embargo, hablando, cuando también dice, de su palabra, también se refiere entonces a la vida eterna, ¿no? ¿Qué encierra la palabra de Dios? La vida eterna, ¿no? Entonces, hablar de Jesucristo, del Evangelio y de la vida eterna es un principio general. Esa es su palabra. Su palabra revela a Jesucristo, es escrita, tiene vida y revela la eternidad con Dios, la promesa de Dios. Y es el centro del Evangelio. Entonces podemos decir que tú y yo somos parte de la promesa del cumplimiento de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces, ¿para qué es la reunión dominical? Para predicar ¿qué? La palabra de Dios. Oye, pero si cae el 25 les hacemos una pastorela. No. La vamos a hacer el sábado si quieres. Pero el domingo es inamovible. ¿Qué ves hoy? ¿Qué ves hoy? Ahora que cayó el 25 y el primero en domingo, muchas iglesias cerraron. Removieron sus servicios a otro día. Que no van a perder su salvación, que no, nada de eso. Pero la pregunta es, ¿por qué jugar con algo que está claramente establecido? El primer día ¿y cuál es el primer día de la semana para ti y para mí? Domingo. No dice, el primer día de la semana siempre no caiga Navidad. Y si fuéramos en otro país o en otra cultura, pues sería otro diferente, ¿no? Entonces, dice que es la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Y dice Pablo que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y ya no me da tiempo, faltan 10 minutos, ¿verdad? Sí me da tiempo. No, ya son 10:05, ¿verdad? Sí. Es que esa expresión es una expresión única en todo el Nuevo Testamento cuando habla de Dios nuestro Salvador. No dice Jesucristo nuestro Salvador. Cuando habla de Dios se está refiriendo al Padre. Y aquí empieza a dejarnos ver que el Padre y el Hijo uno son. Entonces es una expresión teológica fuertísima. Fuertísima teológicamente, ¿no? O sea, habla primeramente del deber que él tiene, encomendada por el mandato, y en esa soberanía Dios determina quién, ¿no? O sea, los dones los entrega Dios, los da Dios a los hombres, ¿no? Y se supone que Pablo era el menor de todos los apóstoles, ¿no? De hecho, él no caminó con Cristo. De hecho, él perseguía a Cristo. Pero la manera en la conversión, lo que él recibe camino a Damasco, lo que cuando se cae del caballo, lo que él experimenta, pues es él y Dios. Entonces,
Nadie puede decir, ay, es que ¿por qué? Y a veces, inclusive era cuestionado, ¿no? También en su principio Pablo como apóstol, ¿no? Porque no caminó con él. No estuvo en su ministerio, no estuvo en su crucifixión, aunque muchos estaban escondidos, ¿no? Pero estuvieron con él. No estuvo en su resurrección, pero sin embargo él es un instrumento de Dios. Y ahí nos deja ver también su soberanía de Dios. Él determina las cosas, Él da dones a los hombres. Él llama a los hombres, Él constituye. Los hombres no. Es algo fundamental. Mira lo que dice de él mismo Pablo, Efesios 3:8. Y con esto vamos a terminar, Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? O sea, el evangelio no tiene valor, no lo podemos cuantificar. Puede hacer nacer al peor de los hombres, y ahí ponte tú y yo. O sea, nosotros no podemos decir quién sí, quién no. Es tan rico el evangelio que no se puede cuantificar. Y eso es la proclamación de algo incuantificable, o sea, no hay medida. Y hoy se ha hecho limitado el evangelio, ¿no? Y lo que Pablo se está maravillando aquí cuando dice, por medio de la predicación que me fue encomendada, pues él está, pues en esa expresión dándole gracias a Dios de su llamado, de lo que él hizo, de lo que Dios lo encargó hacer. Yo creo que es algo que también hoy nos hace falta reafirmarnos, ¿no? ¿Qué nos ha llamado a hacer Dios a cada quien en este tiempo? Sí, ya no va a haber otro Pablo, no va a haber otro apóstol, ya todo se cerró, pero tenemos mucha labor cada quien. Porque otro de los grandes males de la iglesia es que queremos imitar. ¿Quieres imitar? No, eres tú en Dios, tú en Dios. Dios te va a usar a ti. ¿Cómo? No lo sé. Por eso las personas que te rodean a ti. Los conversos que están cercanos tú eres el instrumento de Dios, no yo. Y eso se ha perdido ahora. Hoy se toman figuras para seguir. Yo quiero ser como fulano. Pues no estás viendo un artista. Nuestro modelo a seguir siempre es Jesucristo. Si pudiéramos, al varón perfecto, ¿no? A la estatura y a la plenitud del varón perfecto. Pero rebajamos el listón a los hombres porque ahí nos amoldamos, ¿no? Y eso es malísimo. Entonces, lo que Dios ha hecho en tu vida, a lo que Dios te ha llamado, lejos de traer incertidumbre, dudas, quejas, debería de ser un asombro para nosotros totalmente. Hoy te debes de asombrar de lo que Dios te ha llamado y lo que Dios quiere hacer en tu vida y cómo te quiere usar. Y eso te lleva a la fidelidad de Dios. O sea, en lugar de sentirte la víctima, el único creyente en tu familia, dale gracias a Dios por lo que ha hecho en ti y el instrumento que te puedes volver en sus manos cuando entiendes estos principios. Que a veces somos los únicos, ¿no? Y dice su hijo, me ha ido como en feria, ¿no? Pues es normal. Y todo esto pues nos afirma en los momentos difíciles, los momentos de persecución, los momentos de prueba que Dios permite, son para afirmarnos en lo que Dios ha hecho y quiere hacer en nosotros. Por eso el trato de Dios también, y con eso termino, es personal. Y nunca ores para que Dios trate a nadie. Por más de que te hayan hecho. Como dice la Biblia, creo que hay en Proverbios, calladito te ves más bonito, ¿no?
nada. Porque cuando dicen, no, sí. Por eso todos esos portales que pervierten el alma, que arrastran a la iglesia, que estás ahí y que hablan de fulano, o sea, todo eso que participas o participan es un problema para ti. Te estás trayendo afrenta a tu vida. Entonces, porque tanto tiene el que le agarra la pata como el que mata a la vaca. ¿Cómo va ese asunto? Por ahí va. Eso es lo mismo. Por eso, mira, mejor lejitos. Bueno, nos vemos si Dios nos da vida. Ya me pasé 10 minutos, dentro de 8 días. Nos quedamos aquí porque sí hay que sacar un poquito de esa parte donde habla, de esta parte donde habla de Dios nuestro Salvador, porque sí tiene una parte teológica importante, ¿no? No lo pone como Jesucristo, Dios se refiere al Padre, ¿no? Y hay que entender esta parte importante, ¿no? Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana para continuar nuestra serie de Romanos.